Y estamos grabando ya. Entonces, como lo había comentado, esta ayudantía va a ser sobre problemas de decidibilidad en máquinas de... Por favor, continuamos. Bueno, tenemos que determinar acaso los siguientes problemas son o no decidibles. Ya. El primero nos dice, dadas las máquinas de Turing M y N, ¿es posible determinar acaso el lenguaje de M es un subconjunto del lenguaje de N? Ya, primero que nada. Bueno, ¿recuerdan la materia de decidibilidad? Decidibilidad. No, no sé pronunciarlo horrible. ¿Qué recuerdan de esto? Ya. Tipo de reducción de problemas. Ese es un tipo de forma de hacer la demostración. En general, como formas tenemos eh, reducción, que por lo general va a ser con halting o membresía. Otros típicos podría ser el comprobar si es pasivo o no, etc. La idea es que sean cosas que ya hayan visto en clase. ¿Alguien se acuerda de la técnica? Para hacer las demostraciones sobre si un problema es decidible o no. La reducción es una de las formas que tenemos para mostrar que es no, no decidir. Sí, cierto, raíz. Raíz es el otro importante, que era eh, no, no se pueden decidir propiedades no triviales de lenguajes eh, asociados a máquinas de prueba. Y aquí las palabras muy claves son no triviales y lenguajes. Y hay otra forma más que el profe menciona que es como construir una contradicción, paradoja, que es básicamente como les muestran que se hace el problema de halting. Pero por lo general no vamos a trabajar con esto porque es como requiere mucha creatividad y los ejercicios que pone el profe no suelen ir a esto, suelen ir más a esto. Además está como opción la de si es decidible, pueden mostrar el algoritmo. Que es como explicar cómo funcionaría la máquina mágica que hiciera esto.
Pero esas van a ser nuestras opciones. Entonces, aquí tiene cierta similitud con lo que uno hace un poco en el sentido de que por lo general no les van a decir como demuestre que esto es decidible, sino demuestre si esto es decidible o no. Por lo cual van a tener que partir por el hecho de ver si usar un poco de intuición, como ¿qué creen que va a ser esta propiedad? ¿Se ve decidible? ¿Se ve indecidible? Y cosas así. Por ejemplo, con la propiedad que tenemos, la primera, la máquina de Turing M y N, de determinado caso, el lenguaje de M, es un conjunto de lenguaje de N. ¿Se ve decidible? ¿Se ve indecidible? Indecible, ya. Además, les voy a dar un recordatorio de que en estas preguntas se les suele dar puntaje por como que tiene idea de membresía, sí. Bueno, ya. Lo que quiero decir es, en estas preguntas, aunque no las puedan resolver, aunque quizás la pregunta se haya ver muy larga, no están seguros, si les preguntan como decidible o indecidible, y tienen A, B, C, D, y no saben responder, tienen la ayunta. Si la ayuntan, tienen un poquito de puntaje, por solamente decir eso. Al profe siempre se los dice, pero se los repito no, porque mucha gente cuando estaba revisando los certámenes 2, los tareas largas 2, no responden. Y como que se pierden la probabilidad de ganar puntos. Entonces, como que si no saben responder, intenten haber hecho un sí o no. Y si creen saber qué es, pero no saben cómo demostrarlo, escriban qué es y escriban por qué ustedes creen que es eso. Y así igual ganan puntos. Aunque no haga la demostración completa, tienen puntos por cualquier cosa que lo acerque a la respuesta correcta. Aunque la argumentación sea súper poco formal y cosas así, pueden conseguir puntos. Así que inténtenlo. Ahora sí volvemos a la pregunta. Perdón por esa gente, pero para que les vaya mejor en el certamen. Entonces, se ve indecidible. Ya. Y mencionas que es como que tiene un aire problema de la membresía, ¿cierto? Tenemos, eh, voy a bajar como la maquinita. Tenemos una maquinita. Que se va a llamar A, que va a recibir M y va a recibir M. Creo que el profe lo nota así cuando la máquina, no estoy seguro. Y nos debe retornar sí o no. ¿Cómo podemos convertir esto en el problema de la membresía? ¿Cómo podríamos reducir el problema de la membresía a esto? Si logramos encontrar eso, podemos decir que nos decidimos. ¿A alguien se le ocurre? La reducción vamos a hacer básicamente funciona de la siguiente forma. Decimos, supongamos que esta máquina, le voy a dar otro nombre, D sub A, tenemos que D sub A existe. Entonces, podemos resolver el problema de decía como entonces, ¿cómo puedo resolver el problema de la membresía? Utilizando esta máquina. Que una, que una palabra pertenezca a una.
y a la otra no. ¿Pero cómo podríamos verificar eso? Un W que pertenezca a LN, pero no a LM. Pero recuerda, lo que queremos hacer es, suponiendo que esto sí existe, que esto funciona, queremos ver cómo podríamos resolver el problema de la membresía utilizando esto. Básicamente, yo voy a hacer como una cajita más grande, el problema de la membresía, y si recuerdan, recibe un, una máquina de Turing que recibe una palabra y nos quiere retornar sí o no si esa máquina si esa palabra pertenece a esa máquina de Turing. Ya dentro de esto queremos utilizar eh, lenguaje de M, lenguaje de N. Hay que hacer por unidad, ¿qué podríamos hacer acá adentro para que esto funcione? Porque dijeron, un doble que pertenezca a LN, pero no a LM. Creo que eso va más como a resolver, creo que lo estás pensando como al revés, como resolver el problema de subconjuntos utilizando el de la membresía. Pero lo que queremos es intentar resolver el de la membresía utilizando subconjuntos. ¿A alguien se le ocurre otra idea? Si no, les explico una posible solución. Siempre hay muchas soluciones a estas cosas. ¿No, nadie? Ya. Lo que podemos hacer es, eh, podemos tomar W, meterlo en alguna máquina o algo, y convertir W en algún lenguaje, voy a llamarlo eh, lenguaje W. ¿Ya? Básicamente quiero convertir W en una máquina de Turing que solamente acepte W. Mm, Ya, eso como nota. El lenguaje de MW va a ser igual a eso. Se imaginarán que eso es fácil de construir un algoritmo para eso. Es construir una máquina de Turing que solamente acepte una palabra. Entonces ahora, si tomamos MW y se lo pasamos aquí y le pasamos M, vamos a preguntarnos, ¿el lenguaje de MW es subconjunto del lenguaje de M? Si esto acepta, ¿qué implicaría? ¿Entienden cuál es el punto? ¿Qué implicaría si esta proposición fuera verdad? Que W pertenece a M, ¿cierto? Y si esto fuera falso, W no pertenece al lenguaje de M. Por lo tanto, si puedo saber esto y puedo construir esto, que construir esto es fácil, entonces esto me va a resolver el problema de membresía. Entonces intentamos decirlo con palabras. Tenemos que existe, entonces podemos resolver el problema de la membresía como podemos resolver el problema de membresía
si creamos una máquina de Turing M sub W, tal que el lenguaje de MW igual a W, entonces resolver W pertenece al lenguaje de M es equivalente a resolver L sub M W L sub M. Pero sabemos que el problema de la membresía, problema de membresía es indecidible por lo que este también debe ser indecidible. Este también es indecidible. Algo así es como la argumentación que tendrían que hacer una pregunta de este tipo. ¿Se entendió la idea? Vamos a intentar utilizar la propiedad actual. Vamos a asumir que podemos tener una máquina que lo haga. Entonces, ¿cómo podemos hacer un problema que no deberíamos poder resolver? Con esto. El problema de la membresía no deberíamos poder resolverlo, pero si tuviéramos una máquina que hiciera esto, entonces podríamos resolverlo. Como sabemos que el de la membresía no se puede resolver, eso tampoco se debería poder resolver. Esa es como una forma informal de explicar este tipo de demostraciones. ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo se explica esto? La verdad, este es tan simple que podrías decir que es trivial construir esa máquina de Turing. Si lo quieres explicar, supongo que podrías decir que... no, yo creo que esto es particular, como construir una máquina de Turing que acepta solo una palabra, se puede dar como trivial. Como que no es necesario explicarlo. Eh, Varias cosas que van a usar en este tipo de demostraciones es construir algunas máquinas de Turing simples, modificar las máquinas de Turing que les dan. En muchas ocasiones va a haber que hacer eso, como modificar M y cosas así. Y eso no lo tienen que explicar mucho, solamente tienes que decir a grandes rasgos qué deberían hacer. Para construir una máquina de Turing que acepte un lenguaje con una cantidad infinita de palabras, eh, deberían poder hacerlo. Eso responde a la duda, ¿no? ¿Cómo se explica? Básicamente, no creo que sea necesario explicarlo. Entonces vamos al... Dado una máquina de Turing M, determinar acaso M se detiene en menos de 100 pasos. ¿Alguna idea? Decidible, ¿no?
Ya. Este ejercicio lo voy a hacer un poquito rápido, ¿no? Pero lo que es que la gracia de este ejercicio es, tengan mucho ojo siempre en estas preguntas que les dan el número 100, o también está este ejercicio que les ponen un 327, cosas así. Ese número arbitrario, usualmente yo lo tomaría como una pista de que es decidible, porque ese número arbitrario está diciendo algo como finito. Entonces intentemos pensar. Es una cantidad finita, entonces, ¿cómo podríamos revisar si la máquina se detiene en 100 pasos? Para algún input, eso me faltó anotarlo ahí, para alguna palabra W. Lo que podemos hacer es, esto lo tendrían que explicar un poquito más detallado, pero no mucho, que es, eh, tomamos la máquina M eh, y revisamos todos los posibles inputs durante 100 pasos, pero todos los posibles inputs son infinitos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todos los posibles inputs de largo hasta 100, porque si tenemos un input de largo mayor a 100, de todas formas tardaría más de 100 pasos en procesarlo. Entonces nos interesa saber qué pasa con los primeros, con los inputs de largo hasta 100. Y podemos ejecutar todos esos inputs, porque son finitos. Entonces, en una cantidad finita de pasos, podemos determinar si esta propiedad se cumple o no. Creo que lo estoy diciendo muy desordenado, pero sería... Tenemos nuestra maquinita de Turing, con su estado de cosas mágicas. Si le doy una palabra, por ejemplo, A, B, C, se va moviendo por los estados, ¿cierto? Cada vez que se mueve por un estado, eh, va a ser un paso de la máquina, pero la cantidad de pasos que da no puede depender más allá de los primeros 100 caracteres, porque recuerden que la máquina de Turing estándar solamente se puede mover a la izquierda o a la derecha. Es decir, en 100 pasos no puede revisar más que los primeros 100 caracteres. Por ejemplo, si tengo A, B, C, D, E, o mejor con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo el cabezal acá. Tardaría un paso en moverme al 2, un paso en moverme al 3, un paso en moverme al 4, un paso en moverme al 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 pasos en llegar al 5. Por lo tanto, no puedo en menos de 5 pasos saber qué hay para allá. Lo que quiere decir que es como eh, los primeros 100 pasos solamente pueden depender de los primeros 100 caracteres del input. Así que probamos con todos los inputs de largo hasta 100 y vemos si con alguno de esos se detiene. Pero lo que quiero que saquen de esta pregunta en particular es eso. Por lo general, no siempre, pero por lo general, estos números grandes o arbitrarios y cosas así son cosas finitas y deberían dar como pista de que quizá el lenguaje sí es decidible. Y ahí tienen que empezar a intentar inventar una técnica con la cual podrían demostrar esta propiedad. A veces la técnica no es tan fácil, pero si no se le ocurre, en el peor de los casos pueden intentar hacer lo que les dije antes de decir, eh, es decidible porque hay una cantidad finita de pasos a revisar. Y yo diría que eso es como el 50% del puntaje de la pregunta, más o menos. Como responder si es decidible o no. Si la chuntan, entonces tienen como 25%, argumentar algo, aunque no sea formal, otro 25%. Si pueden hacer la demostración, ya ahí tendrían todo el puntaje.
La C. Dada una máquina de Turing, M, determinar el caso, el lenguaje de M es ahorrativo. ¿Qué quiero decir con ahorrativo? Que ninguna de sus palabras usa todos los símbolos de signo del alfabeto. Ya que las tengo aquí. ¿Accesible o no? ¿Rice? Sí, Rice. ¿Por qué Rice? ¿Por qué te tinco Rice? Pero te spoileo que sí. Rice. ¿Sí, cierto? Está hablando de una propiedad del lenguaje. Eso es muy importante. Este es como el siguiente concepto. Si no saben qué responder, vean si lo pueden responder con Rice. Porque si lo pueden responder con Rice, la respuesta es muy fácil. Nos está hablando de la propiedad del lenguaje. En este caso es que sea ahorrativo, que ninguna de sus palabras usen todos los símbolos. Y tiene que ser una propiedad no trivial. ¿Qué significa que la propiedad sea no trivial? Significa que hay lenguajes que cumplen la propiedad y hay lenguajes que no cumplen la propiedad. Entonces, eh, la, digamos ya no, utilizaremos raíz, no, ahora sí un teorema. ¿Cuál es la palabra? Utilizamos raíz, dado que la propiedad de ser ahorrativo es una propiedad del lenguaje. Una propiedad del lenguaje, es un punto importante que tienen que decir. Yo lo haría, yo demostraría si es material o no, eso es lo que iba a poner. La propiedad ahorrativa es una propiedad del lenguaje y es no trivial. eh, eh, por ejemplo, eh, con sigma AB tenemos lenguaje 1 igual a que es ahorrativo. Fíjense que usa una de las dos letras que puede. Y lenguaje 2, AB, que no es ahorrativo. Tiene una palabra que usa todas las letras del alfabeto. Por lo tanto, la propiedad es indecible. Y voy a marcar en rojo el otro que era no trivial. Y eso es por esto, ¿cierto? Entonces sería, es una propiedad del lenguaje, la propiedad es no trivial, un ejemplo de por qué no es trivial, un ejemplo de lenguaje que la cumple y uno que no la cumple. Con dar ese ejemplo es toda la demostración que necesitamos para mostrar que el lenguaje es trivial. Es decir, que la propiedad es no trivial.
lo dije al revés. Y listo, esa es la demostración. Eso es lo bonito de Rails. Bastante mecánico. Si la propiedad es sobre el lenguaje, no sobre la máquina en particular, sino sobre el lenguaje que describe la máquina, y tienen algún ejemplo de un lenguaje donde la propiedad se cumpla y una donde no se cumpla. Y con eso ya pueden demostrar que no es decidible. ¿Se entendió eso? Eso es todo lo que voy a decir de cómo usar Rails. Ya. Vamos al resto de las preguntas entonces. Dado una máquina de Turing M, una palabra W, y dos de sus estados, P y Q, determinar acaso M pasa por P y Q cuando se corre con W. ¿Qué, qué opinan? ¿Se ve decidible o indecidible? Indecidible. Sí, también me tienen que indecidible. De hecho, se parece bastante a uno que tuvieron que haber visto en clases. ¿Cierto? Sí. El problema de acceso. Y efectivamente se hace con una reducción al halting. Eh, pero este es claramente ligeramente distinto. Así, ¿cómo podemos modificar el problema de acceso para que funcione como el problema, es decir, con este problema? Acceso de todos estados. ¿Se acuerdan cómo se hacía el problema de acceso? ¿Se recuerdan el problema de acceso? Este lo pueden hacer casi igual. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es describir una modificación al lenguaje M. Va a ser, estoy pensando cómo explicarlo. Ya, vamos a hacer reducción. Reducción a halting. Ya, para hacer reducción a halting vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eh, tomar M y eh, todas las transiciones no definidas, todas las transiciones no definidas, eh, llevarlas
a un nuevo estado P. Oh, habían escrito en el chat. Voy a leer lo que escribió Octavio. Era una máquina que al pasar por uno de ambos estados, P y Q, con un estado Q', esto se usa para escribir el exceso. A ver. Tomamos M y todas las transiciones no definidas le llamamos nuevo estado P. Eso sería para el problema de acceso. No sé si recuerdan eso. Es como todas las transiciones definidas le llamamos a un estado P y luego comprobamos si se accede al estado P. Si puede acceder al estado P, entonces hace halt la máquina. Pero ahora necesitamos dos estados. Pero la modificación sigue siendo simple. Ahora, ya un nuevo estado P, el cual eh, tiene una transición gratis, por decirlo de alguna forma, al estado Q. Entonces ahora lo que podemos hacer es, como lo digo, podemos ejecutar M o convertirlo en M', usando esto de acá. Ejecutar M, convertirlo en M', o mejor, estoy ordenando la idea, lo sé. Podemos ejecutar M', el M transformado, con P y Q, los dos estados nuevos. Y si visita P y Q, entonces M se detiene. Y básicamente se la reducción a halt. Hacemos esta conversión. Si visita los dos nodos que añadimos ahora, P y Q, significa que el M original se detenía. Básicamente tenemos nuestra máquina de Turing con su montón de estados. Tomamos todas las transiciones no definidas, las tiramos a un único nodo, que va a tirar a otro nodo. Y si visita este y este, si visita ese y esa, significa que se detenía. Porque la máquina original, si visitaba estos nodos, significa que tenía que tomar una transición no definida, y eso significa que se detiene. Existía otra forma de hacer esta modificación, que también se las quiero explicar por si acaso, que es, eh, tiene la máquina original, por el 1, 2, 3, 4, 5, tiene la máquina de Turing original, y vamos a añadir dos nodos al inicio. Voy a llamarle 5, no, creo que es el número, voy a llamarle AB, que va a ser el inicio. Luego voy a llevar al 1, 2, 3, 4, 5. Y un nodo al final. Va a ser C. Que va a ser comando.
Este era un ejercicio de un certamen, y esta era otra de las posibles soluciones. ¿Qué es? Tomamos una transición que hace izquierda y una transición que hace derecha. Al final, esto no va a hacer nada. Añadir estos dos estados al inicio no cambia el resultado de la máquina de Turing, porque es mover el puntero a la izquierda y mover el puntero a la derecha sin hacer nada. Eh, y luego hacemos esta modificación de aquí para el problema el problema ¿cómo se llama? El de acceso. Problema de acceso. Entonces ahora podemos hacer M' con A y con C. Porque siempre va a visitar A, y si visita también C, significa que se detenía. Siento la verdad yo que esto era más fácil, añadir todo al final, pero es como prefieran. Lo importante era eso. Encontrar una forma de modificarlo, muy similar al problema del acceso, que les permitiera también hacer hacking. Por lo mismo, recuerden los ejemplos de clase. O, bueno, como son tareas largas, pueden de hecho revisar las PPT. Revisen las PPT, ténganla a mano, entiendan los ejemplos que pasó el profe en clase, porque a veces pueden usar técnicas no necesariamente las mismas, pero muy parecidas para resolver los problemas que les dan. En estos casos de modificar el automata no tienen por qué hacer dibujos, pero lo pueden hacer para explicarse más, pero no es necesario. Basta con que lo digas con palabras cómo se modificaría la, la máquina de Turing. Creo que esto de las modificaciones queda más claro en este ejemplo que hice, que es un poco más simple. Dado una máquina de Turing, determinar si al hacerla correr con cinta en blanco, esta escribe algún símbolo en la cinta. ¿Decidible o no? ¿Qué les parece así en principio? ¿Podría ser decidible? ¿Qué te haría que es decidible? ¿Alguna intuición? O así como a la chunta. ¿Cierto? Sí. A ver, vamos a ver que escribe algo, ¿no? En las transiciones. Ya, pero ahí está la cosa. Podría tener transiciones que escriben algo, pero que nunca las visiten. Y no podemos simplemente hacer correr la máquina de Turing, porque podría estar en un loop infinito. Y no hay una forma fácil, es decir, no hay forma de determinar si hay loop infinito. Reducción del problema de acceso. No sé si la palabra sería reducción al problema de acceso, pero es parecido también a lo de acceso. Ya. Eh, Ante la duda, un chequeo rápido, cuando están perdidos, yo al menos revisaría como la propiedad que estábamos viendo, ¿es sobre el lenguaje o sobre la máquina? Porque si es sobre el lenguaje, podríamos utilizar raíz. Pero como están hablando de escribir algún símbolo en la cinta, eso no tiene nada que ver con el lenguaje. Así que claramente esto es sobre la máquina, no podemos usar raíz. Así que sí, nos quedaría tener que utilizar una reducción. Casi siempre dejar tengo membresía, la verdad. Yo no probaría con reducción al acceso. Probaría primero con ver si puedo ver halting o membresía de alguna forma.
A ver, dado una máquina de Turing, determinar si la celda correr con cinta en blanco, escribe algún símbolo en la cinta. Les doy una pista. Piensen en modificar la máquina de alguna forma que, al hacer que escriba algo en la cinta, esto termine. Y ahora creo que es el problema mal. Es decir, no queda tan claro. Algún símbolo en la cinta tendría que haber sido algún símbolo eh, en particular. No sé cómo explicarlo ahora, pero que esta es una pregunta típica, que por eso la traje, pero la traduje mal. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Ya voy a hacer la versión alternativa de este ejercicio para que sea más fácil. Se escribe en particular un símbolo phi, eh, que phi no pertenece a 5. Eso es lo que vamos a querer hacer al final. Les voy a explicar cuál es la solución que tenía en mente, porque mi mensaje está medio mal escrito. Perdonen por eso. Eh, Da una máquina de Turing determinarse la sala a correr con cinta en blanco. Esta escribe algún símbolo en la cinta. Lo que vamos a hacer, o el enunciado al que iba yo, es. Uy, me está fallando la tablet. Un segundo. Tomar la máquina de Turing. Eh, Hacer lo mismo que habíamos hecho antes, del problema de acceso. Bueno, está en un estado final. Pero ahora la transición a esta va a escribir un símbolo nuevo. Y el símbolo, lo importante es que no haya estado antes, es sigma. Lo siguiente, vamos a modificar la máquina de tal forma que vamos a añadir un nuevo estado final, como el problema de acceso, y todas las transiciones allá van a escribir un símbolo nuevo que antes no estaba en el diccionario, es decir, en el diccionario, en el alfabeto. De tal forma que si escribe ese símbolo en la cinta, la máquina se detiene. Creo que puedo usar con esta misma anuncio igual, puedo resolverlo así. Pero va a ser un poco más complicado la explicación. La voy a hacer de todas formas. A ver, pero primero, ¿se entiende esta transformación? Voy a tomar una máquina y va a escribir en la cinta un símbolo especial antes de detenerse. ¿Ya? Entonces podemos tener una máquina que, que va a recibir la máquina original, es decir, no, la máquina modificada, y solamente va a escribir en su cinta, va a simular la máquina modificada, y solamente va a escribir en su cinta cuando esta máquina escribe el signo nuevo. Y ese sería como, ahora sí lo podemos reducir a HAND. Tenemos la máquina original, la modificamos tal que escribe un símbolo especial antes de terminar. Ahora, vamos a tomar una máquina que va a simular esa máquina, pero solamente va a escribir algo de su cinta cuando la otra haya escrito el símbolo especial. Entonces, si esta máquina escribe en su cinta, la otra termina. Si esta máquina no escribe en su cinta, la otra no sabemos. Pero por lo tanto, el resolver, el determinar
esta propiedad de esta máquina no estaría resolviendo el problema de halting, por lo tanto, esta máquina no es decidible. Un poco un desastre, pero sí. Tuve que haber traído la versión que introducía el ejercicio, disculpen por eso. Hubiese sido más fácil la explicación. Pero esto de modificar la máquina tal que escriba un símbolo especial antes de terminar, se suele usar en algunos problemas de decidibilidad. Decidibilidad. Ya. Vamos con el... Dado una máquina de Turing M, determinar el caso. Para cualquier palabra W que es aceptada por M, M también acepta W reversa. Dado una máquina de Turing M, determinar el caso. Para cualquier palabra W que es aceptada por M, M también acepta W reversa. ¿Qué les parece acá? ¿Se es decidible o indecidible? Para mí la mayoría es indecidible, pero en general así. eh, ya, en este caso les puedo decir que es indecidible. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Cómo? ¿Reducción de membresía? Eh, ¿Cómo reduciría esa membresía? ¿Hay alguna idea? Aunque sea como en general. Dado una máquina M, determinar. Si es que la máquina M acepta W, entonces también tiene que aceptar W reverso. Una máquina que al aceptar W acepta WR. Entonces WR verifica membresía. Eh, no, porque esto lo que está diciendo es, eh, tú le das una máquina de Turing y te dice si es que para cualquier palabra que acepte también acepta su reverso. No, el input de esta máquina no es M y W. El input de esta máquina es solo M. Esta máquina solo recibe M y te dice si para todo W que acepta, retorna sí. Cuando para todo W que acepta, también acepta WR. Y retorna no. Si para algún W que acepta, no acepta WR. ¿Se entiende eso? La gracia de este no es para que tengan ojo porque está escrito de forma un poco rara a propósito. Lo que realmente está viendo esta máquina es esto. Que creo que lo vimos en algún momento en una ayudantía, un ejercicio. Una pregunta que utilizaba este concepto. Sí, ahí. Esto lo digo. No es que acepte palíndromos.
es que todas las palabras que acepta, también acepta sus reversos. No es lo mismo que acepta todas las palabras palíndromas. En una disyuntiva hicimos esa demostración, que eh, creo que fue como quizás la primera disyuntiva o algo así. Eh, el lenguaje de los W tal que W es igual a WR no es lo mismo que el lenguaje igual a lenguaje reverso. Porque, por ejemplo, ABA cumpliría la primera condición eh, y AB, BA cumpliría la segunda condición, pero no cumpliría la primera. Es decir, allí el lenguaje reverso es igual al lenguaje original. Recuerden que el lenguaje reverso es tomar cada una de las palabras y dar la vuelta. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, está escrito raro porque cuando algo que podrían tener ojo, que a veces es una pista, es que cuando tienen eh, cosas que solamente reciben como input el lenguaje, y si se fijan aquí no están hablando del lenguaje, esto es una propiedad sobre el lenguaje. Nunca nos están hablando realmente de la máquina, dicen palabras doble que son aceptadas por la máquina, eso es el lenguaje, también y su WR eso también es aceptado por la máquina, eso también es el lenguaje. Esto está escrito de tal forma de evitar usar la palabra lenguaje para que no se note tanto que es una propiedad del lenguaje, pero sí, es raíz. Podemos utilizar raíz aquí. Entonces, es una propiedad del lenguaje. No, es trivial. Porque eh, tenemos el lenguaje, por ejemplo, eh, A, B, L igual a B, que no la cumple. Es decir, al dar vuelta ese lenguaje, no es igual. Y el lenguaje L2 igual, el mismo que le decía antes, o lo borré, era AB, BA, que sí lo cumple. Por raíz, la propiedad es indecible. Eh, eso. Y con eso sería la ayudantía de hoy ya. Bueno, la última ayudantía. ¿Alguna duda de algo? Recuerden que si tienen dudas durante el certamen, igual me pueden preguntar. Mi correo está en el
hablo de la sección de ayudantías. Voy a intentar subir esta lo más pronto posible. Y eso, si no hay duda, pueden ir a disfrutar el cierre del semestre. Voy a dejar de grabar ahora.